nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario como dice la propia Constitución. De las muchas normas que hay en mi nación, la más importante es la Constitución, porque garantiza derecho y libertad. Bien, buenas tardes a todos. Como siempre estamos acá en este espacio con la idea de analizar todos y cada uno de los artículos de nuestra Constitución Nacional. ¿De qué se trata esto? De tus derechos, de tus obligaciones, de que la Constitución no es un ente abstracto, sino tiene que ver con que tiene vida. La Constitución está en casi todos los actos de tu vida. Pareciera que es algo lejano, pero ya estamos viendo, ya estamos por el artículo 75, inciso 13, así que estamos viendo las atribuciones de los diputados y los senadores, es decir, de qué trabajan estos diputados. Vamos a un separador y arrancamos sin más preámbulo con el 75 número 13 de nuestra Constitución Nacional. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción, los derechos son humanos, los deberes también son. Bien, perfecto. Estamos entonces con el artículo número 75. Estamos analizando en torno a lo que hacen los diputados y los senadores. Esto se llama el capítulo de atribuciones del Congreso. Sí, dice Emanuel, pregunta, ¿trabajan los diputados? Sí, pareciera que no. Algunos no, algunos no, pero por lo menos esto es lo que dicen en la Constitución. Algunos van, otros no tanto. Algunos se olvidan de ir a las sesiones. Y Emanuel, de eso estamos trabajando. ¿Qué es lo que debería por lo menos hacer los diputados y los senadores? Estábamos la vez pasada con el artículo número 12, que es obligación del Congreso dictar el Código Civil, Código Penal, el Código de Seguridad Social, es decir, todos los códigos que hay en nuestro país, que el Código Civil fue aprobado, fue reformado hace bastante poco, y se habla siempre de que se tiene que reformar el Código Penal porque tiene muchos años en su función, muchos años. Y por lo tanto, bueno, ya llega el momento pasó mucho agua abajo del puente y ha pasado muchas cosas, por lo tanto es necesario reformar el Código Penal. El inciso número 13 dice que el Congreso también tiene la función de reglar el comercio de las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. ¿Qué significa esto? Que tiene la función específica del comercio de la Argentina hacia afuera. De la Argentina hacia afuera y también de las provincias entre sí. Es decir, es función de los diputados y los senadores regular todo lo que tenga que ver con el área, con el comercio con otras naciones. El 14 dice arreglar y establecer los correos generales de la nación. Esto, si bien quedó un poco en desuso, porque antes el correo era el correo del Estado, luego fue descentralizado, tercerizado, privatizado, pero igual es la función del Estado Nacional regular lo que tiene que ver con nuestros correos, porque obviamente allí puede circular cualquier cosa, y en particular, digamos, del correo general, el correo central. 15, arreglar, ya nadie manda cartas, ¿no? Ya casi las cartas que te llegan son de malas noticias porque son de la luz, del gas. Antes la gente usaba muchísimo los correos para ello. O telegramas de despido, ¿no? Para eso en general se usa el correo hoy. 15, arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas,
determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que le asigne a las provincias. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es función del Congreso si el día de mañana tenemos algún problema limítrofe? Firmar algún tratado que tenga que ver con regular esto. Sabes que la Argentina no ha tenido grandes historias de guerra, pero sí ha tenido grandes conflictos, como todos los países a la hora de consolidar su Estado-Nación, especialmente sobre el tema de límites. El último conflicto limítrofe que nosotros tuvimos, por ahí si sos joven ni te acordás, pero sucedió con el canal del Beagle, ¿no? Es decir, que había una parte, acá tengo dos asistentes, uno dice que sí con la cabeza, el otro no sabe ni de lo que estoy hablando, porque son de distintas generaciones. ¿Qué era el canal de Beagle? Era un canal que Chile históricamente reclamaba. De hecho, por esto estuvo a punto de ir a la guerra en el año 1978. A punto, Intervino el Juan Pablo II, el Papa de aquel momento, para poder sellar un acuerdo de paz. La verdad es que se selló un acuerdo de paz muy transitorio. Entonces, después lo que ocurrió es que el gobierno de Alfonsín hizo un plebiscito preguntándole a los ciudadanos si querían cederle el canal de Beagle a Chile o no. Y el 80% de los ciudadanos decidieron que sí se le tenía que dar el canal de Beagle, no por un reclamo histórico ni porque lo consideraban justo, sino porque no querían ir a una guerra. Hacía poco que veníamos de la guerra de Malvinas, y entonces eso hace que la gente masivamente quería la paz. Y se supone que es el último punto de conflicto que tenemos con Chile. ¿Por qué digo se supone? Porque el presidente anterior, Piñera, insinuó de que había otras zonas de conflicto con Argentina y que lo iban a reclamar. Hasta ahora no lo hicieron formalmente, por suerte. Digo por suerte, no por una cuestión chauvinista o nacionalista, sino porque la verdad que la paz en los territorios tiene que ser algo fundamental. Y especialmente con nuestros países vecinos, ¿no? Yo siempre en las aulas trabajo mucho este tema de la xenofobia, especialmente con el país hermano de Chile, que nos enseñan a despreciarlo a los hermanos chilenos, y en realidad siempre digo algo me deslizo un poco de la Constitución, pero me parece que tiene que ver con esto y también tiene que ver con la Constitución, porque en su preámbulo habla de que todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino tienen los mismos derechos. Siempre digo, imagínate un chico que está en este momento en Chile, un pibe de 18 años. Porque el argumento para supuestamente odiar a los chilenos es que nos quisieron sacar la Patagonia primero y después que participaron de la guerra de Malvinas en contra de la Argentina. La pregunta es, ¿qué tiene que ver un muchacho de 18 o 20 años que no había nacido siquiera para la guerra, que había acompañado a Inglaterra, a Gran Bretaña, un dictador que no lo habían votado siquiera los chilenos, es decir, gobernaba Pinochet, un dictador, y tomó una decisión que tenía que ver con un viejo tratado que Chile tiene con Estados Unidos y con Gran Bretaña, que se llama el TIAR, Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. ¿Qué dice ese tratado? Que si alguien entra en guerra, los otros tienen que estar interviniendo en ello. Y entonces, ahí lo que ocurrió es que Chile aceptó y acompañó la posición de Gran Bretaña. Pero nada tiene que ver la gente que hoy vive en Chile con toda esa historia de guerra. Es lo mismo que los paraguayos nos odien a nosotros por haberle hecho la guerra al Paraguay, cuando nosotros no habíamos nacido, ni nuestros abuelos, ni bisabuelos, ni nada por el estilo. Así que es función del Congreso de la Nación fijar los límites definitivos, y dice alguna otra cosa también. Dice que ha quedado en desuso, por supuesto, que tiene que administrar los territorios nacionales. Ahora no existen más, pero antes existían territorios nacionales. Primero inicialmente eran 14 provincias en la Argentina, los otros eran territorios nacionales. Los últimos territorios nacionales que tuvimos en la Argentina fue Salta, que se nacionalizó en el año 57 aproximadamente, y Tierra del Fuego, que fue territorio nacional hasta el año 1990, hasta ayer, hace muy poquito en términos históricos. Esa fue la última provincia, el último territorio nacional en provincializarse, porque antes los territorios dependían del poder del Estado Nacional.
El 16 dice proveer la seguridad de las fronteras. Esto tiene que ver con, bueno, con toda la tarea que debe hacer Gendarmería y que tienen que hacer los estados para que en sus fronteras no sean un colador. Sabemos que esto es un problema. Primero porque somos el 7º país más grande del mundo. Es decir, somos un país gigante, 7º país más grande del mundo. No nos agrandamos con esto, pero la verdad que es un problema, es una solución y es un problema. Es una solución porque tenemos todos los climas, tenemos un montón de recursos, etcétera, etcétera, pero en términos de fronteras limítrofes es realmente muy difícil controlarla, especialmente cuando no tenemos en condiciones los radares de última generación que debería tener cada uno de los estados para ver, porque hoy no es como los piratas del siglo XII, ¿no? Que entraban, o del siglo XV, que entraban los piratas y en barcos y se los veía desde lejos. No, hoy pasa por muchos lados. Y entonces no tenemos ley de derribo, no tenemos antenas de última generación y más otras cositas que pasan por las fronteras, que es mejor no hablar en este programa, pero que es responsabilidad del Estado Nacional, especialmente del Poder Legislativo. 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Mirá, este artículo cambia el paradigma de la Constitución. Fíjate lo que dice el 17. Esto fue una incorporación de la Constitución de 1994. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. ¿Sabés lo que decía la Constitución anterior de esta del 94 sobre las comunidades indígenas? Que la función del Estado era evangelizarlos y que sean nacionales. Acá está diciendo otra cosa, es decir, realmente hay un cambio de paradigma. Reconocer la preexistencia étnica y cultural. Después está el debate de cómo se reconoce la preexistencia. Y hay una media biblioteca que dice que es esencialista y media biblioteca que es más pragmática. ¿Qué dicen los esencialistas? Dice, ¿cómo reconocemos la preexistencia étnica de los pueblos originarios? Bueno, busquemos fuentes documentales, ya sea orales, escritas, no importa, pero fuentes fehacientes, que allí habitaban los pueblos originarios antes de que vengan los españoles. Entonces para eso hay que hacer toda una rigurosidad histórica para ver quiénes eran los que estaban. Otros más pragmáticos dicen, no, en realidad el reconocimiento preexistente es a solo efecto de autopercibirse. Si yo me autopercibo mapuche y vivo en determinado lugar, bueno, esa comunidad será mapuche y nosotros la reconoceremos como tal. Como todo en la Argentina, no nos vamos a poner de acuerdo con esto, pero la verdad es que tiene que ver con esto, ¿no? Nuevo paradigma. Vos sabés que ese día yo te invito a ver mi página de YouTube donde explico estos artículos de la Constitución, y en este artículo en particular, 75, inciso 17, muestro también el video de las comunidades originarias ese día que se aprobó este artículo. Estaban realmente emocionados. Fueron 90 días de negociación por este artículo, porque claro, cada comunidad quería poner una coma, quería que ser redactado de otra manera, así que pelearon bastante las comunidades originarias con los convencionales constituyentes para que salga esto que salió de esta manera. Dice, es un poquito largo, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. ¿Qué significa esto? Que en las escuelas, donde hay comunidades reconocidas preexistentes, se va a hablar de manera bilingüe. Argentino o castellano, toba. Castellano, mapuche, ¿sí? Es decir, que se le tiene que reconocer allí también su lengua. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades, es decir, el régimen de personalidades. Hay personas físicas, somos nosotros, y personas jurídicas, una ONG, un partido político, etcétera, etcétera. Bueno, se le reconocen personerías jurídicas a sus comunidades. Por eso es que empiezan a tener otro tipo de derecho también. Y la posesión y propiedad comunitaria. Esto también es novedoso. Posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
La Constitución, hasta el año 94, reconocía, y el Código Civil, un título de propiedad solamente, que era la propiedad privada, no propiedad colectiva. Acá reconoce propiedades colectivas, comunitarias, y regulan la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Es decir, que el Estado tiene como función, dice la Constitución, que también tiene que otorgarle tierras a aquellos que habían sido usurpadas sus tierras. Como todo en la Argentina y todo esto tiene algunos debates, algunos problemas, porque obviamente se actúa sobre propiedad privada, se expropia, y hay algunos, obviamente que hay comunidades originarias que son originarias y que vienen peleando hace 500 años y se le deben reconocer los derechos, pero también hay algunos avivados que, bueno, se autoperciben hace 10 minutos de alguna comunidad y entonces empiezan a reclamar por propiedades. Ninguna de ellas, estamos hablando de las propiedades comunitarias, será enajenable, transmitible ni susceptible de gravámenes o embargos, ¿sí? Es decir, se le reconoce como microestados adentro de Estado. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten. Bueno, este es principal interés en el sur, ¿no? En donde hay petróleo, en donde hay minerales. Entonces, es obligación, dice la Constitución, convocar a estas comunidades originarias para que den su punto de vista sobre qué hacer con la gestión de esos recursos naturales, qué hacer con el petróleo, qué hacer con el gas, qué hacer con los minerales. Y por último termina, las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones, es decir, que le deja vía libre también que las provincias también tengan sus propios regímenes con las comunidades originarias. Estamos entonces con el artículo 75, inciso en este caso 18. El de reciente contaba que ha modificado el paradigma, es un nuevo paradigma en la República Argentina y en su Constitución, reconociendo explícitamente a las comunidades originarias. Hasta ese momento sí eran reconocidas, pero desde un lugar de evangelizador, de nacionalidad, de nacionalizarlos, etcétera, etcétera. Inciso 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y el bienestar de todas las provincias. Es decir, que los diputados y los senadores, Emanuel me decía, así que trabajan, sí, y no solo trabajan, debe proveer a la prosperidad del país y adelanto y bienestar de las provincias. Para eso, ¿cuál es la función específica de un diputado o un senador? Hacer leyes. Entonces las leyes tienen que servir para mejorar y para ir hacia la prosperidad y el progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles, canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros, la explotación de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensa de estímulos. Es decir, tiene que legislar sobre todas estas materias: transporte, propiedad, industria, capitales extranjeros. La función del Poder Legislativo, que es uno de los 3 poderes del Estado, es central para llegar a nuestra prosperidad, y obviamente las leyes tienen la necesidad, imperiosa de poder crecer como nación. Esa es la función quizás específica de los diputados y de los senadores de nuestro país. El inciso 19 dice: proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social. Te hablaba en alguna oportunidad que la acumulación de derechos es, primero, la primera generación de derechos son los derechos civiles. Segunda generación de derechos civiles son toda nuestra vida civil, ¿no? Derecho a circular, a aprender, a enseñar, derecho a poder trabajar, a tener un nombre, derechos personalísimos, derecho a nuestra vida privada. Esos son los derechos civiles. Segunda generación de derechos son los derechos políticos, votar y ser votado. Tercera generación de derechos son los derechos económicos y sociales. De esto está hablando este artículo. Dice: proveer al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social. Es decir,
Ya hemos hablado también del artículo 14 bis, donde habla de aguinaldo, vacaciones pagadas, descanso dominical, igual remuneración por igual tarea, es decir, los derechos de los trabajadores. A la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico-tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Es decir, acá está diciendo casi explícitamente sobre qué materias debería legislar los diputados y los senadores. Proveer al crecimiento armónico de la nación. ¿Qué es un crecimiento armónico? Bueno, se supone que los legisladores, los diputados y los senadores deberían estar pensando en que no crezca solo una zona geográfica del país, independientemente de sus recursos naturales. Es decir, nuestro país es, como te dije, el 7º país más grande del mundo, es uno de los menos densamente poblados, somos muy pocos, 47 millones, nada, y uno de los más hipertrofiados, es decir, están todos concentrados en el conurbano y en la capital federal. Y a veces los presupuestos son distintos, a veces no, son distintos entre una provincia y otra. De esto te estuvimos hablando cuando hablamos de presupuesto y coparticipación. De esto se trata con la redistribución desigual. Lo que tienen que propender los diputados y los senadores es que se crezca de manera armónica en el país. Armónica significa, no podemos tener un Chaco y una Formosa muy pobre, o una Santiago del Estero muy pobre, y una capital federal o un Tierra del Fuego rico, ¿sí? Tienen que crecer todos de la misma manera, y para eso es que somos un Estado federal, con provincias, pero a su vez con un gobierno federal. El crecimiento armónico entonces de la nación y al poblamiento de su territorio. Bueno, acá estamos en deuda. Te había contado alguna vez también que Alfonsín quiso trasladar la capital a Viedma. Es decir, lo que quiso hacer es que la capital federal, donde está el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se traslade para Viedma Carmen de Patagones. ¿Con qué objeto? Entre otras cosas, para descomprimir un poco la capital federal. Acá dice que parte de la tarea de los diputados y los senadores es promover las políticas de poblamiento de todo el territorio de la nación. Es decir, que crecimiento armónico y el crecimiento armónico también de su población. Nosotros no podemos tener ciudades como las nuestras con 700.000 habitantes y provincias enteras con 300.000 habitantes, 200.000 habitantes. Es decir, esa hipertrofia se llama, tiene que ser solucionada con políticas públicas en donde haya un estímulo a irse de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires a otras provincias, pero obviamente para que alguien se vaya tiene que tener estímulos, incentivos selectivos, por ejemplo, trabajo, un bienestar, recursos mínimos como agua potable, cloacas, y eso no ocurre en el interior profundo de nuestro país. Por eso difícilmente alguien vaya a vivirse de Florencio Varela a Chaco o a Formosa. Más bien puede suceder lo contrario. Promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de Origen. Es decir, dentro de los dos de diputados y senadores, es el Senado quien más responsabilidad, dice la Constitución, por ser la Cámara de Origen, de tratar de solucionar los problemas demográficos de nuestro país y de que pueda crecer de manera igual en términos de cantidad de personas. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional. Bueno, esto existió desde la ley 1420, que el objetivo era que tengan toda la misma lengua y homogeneizar dentro de una Argentina totalmente heterogénea. Entonces, consolidar las leyes en base a la educación que consolide la unidad nacional, respetando las particularidades de las provincias. Por eso somos un país federal. De hecho, la educación de todos nuestros niños, de todos nuestros jóvenes, es atributo particular de las provincias. El gobierno nacional no tiene, tenemos un Ministerio de Educación Nacional, pero ese no tiene ninguna escuela.
el ministro de Educación de la Nación, su atribución son las universidades, pero las escuelas son provinciales. Y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado. ¿Qué significa esto? Que si hay un niño que no se educa, es responsabilidad indelegable del Estado. La participación de la familia y la sociedad. La promoción de los valores democráticos. Esto es lo que estamos haciendo acá. Este pequeño espacio tiene que ver con promover los valores democráticos en nuestro país. Y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. ¿Qué significa sin discriminación alguna? Que hay, por ejemplo, desventajas naturales, ¿no? Por ejemplo, hay alguna persona que tiene alguna discapacidad. Entonces se aplican leyes de discriminación positiva, se llaman. ¿Qué es una discriminación positiva? A mí me faltan los 2 brazos, por lo tanto, me resulta muy difícil conseguir trabajo. Yo tengo una discapacidad mental, por lo tanto, me resulta muy difícil conseguir trabajo. Yo soy enano, por lo tanto, me resulta muy difícil. Entonces, como tengo una limitación natural, el Estado tiene que promover algunas leyes de discriminación positiva. Es decir, que aquellos que tienen menos ventajas a la hora de, por ejemplo, conseguir trabajo o acceder a la educación, focalice en algunas leyes que reglamenten eso. Por eso es que el 4% de todos los que trabajan en el Estado tiene la obligación de contratar al 4% de su personal que tenga algún tipo de discapacidad. A veces no se cumple, pero esto es lo que dice la ley, que el 4% de las personas que trabajan en el Estado tienen que tomarlas con alguna discapacidad, haciendo así, de esa manera, un acto de discriminación positiva. Otro acto de discriminación positiva es que el acceso a los cargos públicos de las mujeres muchos años fue muy vedado por una sociedad machista. Por lo tanto, se hizo leyes de cupos. Eso es una discriminación positiva para decir, bueno, el 50% de los que están en una lista tienen que ser mujeres. Y entonces, de esa manera, compensa una desigualdad cultural que hay en Argentina. Y no sé si sabes esto, pero muchos de las personas que te abren la puerta de la escuela, cuando vos entras a la escuela, muchas de esas personas son excombatientes de Malvinas. ¿Por qué? Porque hay un listado especial para los auxiliares de las escuelas, para los porteros, que el listado es de excombatientes. Y entonces se le da prioridad a excombatientes por un acto de discriminación positiva, justamente porque cuando los chicos volvieron de las Malvinas no conseguían trabajo. Bien, seguimos con el inciso 19 del artículo 75. Que garantice los principios de gratuidad a la educación y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Se está diciendo que el Estado no solo tiene la función indelegable, sino tiene que ser gratis para todos los ciudadanos. Y aparte, que tiene que tener las universidades autonomía. Esto fue una lucha de los reformistas del año 1918, la reforma universitaria del año 1918, los estudiantes reclamaban autonomía, exención universitaria, libertad de cátedras, laicidad, es decir, separarse de la iglesia, gratuidad de la universidad, y esto lo logramos por suerte en nuestras universidades públicas y luego fue plasmado en nuestra Constitución. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras de autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Es decir, es función del Congreso que toda la actividad cultural, de creación, las obras de los autores, sean de libre creación, sin ningún tipo de límite. Esto... Hay algunos artistas, los artistas en general suelen ser provocadores, como deberían ser todos los artistas o gran parte de los artistas. Entonces, muchas veces ha ocurrido que, no sé, que en algún lugar no le permitían exponer sus obras porque eran obscenas o porque atentaban contra alguno de los poderes importantes de nuestro país. Entonces, bueno, medio lo vedaban. Entonces se hacían acciones para que, bueno, que pueda circular esas obras, porque las obras tienen que mostrarse. Los actores, los artistas tienen toda la libertad de expresarse, pero no tienen límite. Sé que esto a veces no se entiende, porque
hay alguna persona que está escuchando y dice, y entonces que un artista puede, no sé, poner a un Jesús destripado o poniéndole una obscenidad a Jesús, sí lo puede hacer. Lo puede hacer porque es una obra artística, permite la libertad de pensamiento. Así que el arte permite, lo mismo que los temas musicales. Hay temas musicales que son muy provocadores, a veces hasta insultan a un presidente de la nación. Bueno, pero es la libertad que tienen los artistas de expresarse de manera libre. Artículo 20, y ya estamos terminando, establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia y crear, suprimir empleo, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales. Es decir, acá dice varias cosas, es cortito, pero es muy profundo. Dice establecer tribunales inferiores, todos los tribunales que vos ves en todo el país, esos tribunales federales, bueno, tiene que ver con esto del poder legislativo que tiene esa función. Es decir, no solo la Corte Suprema de Justicia, sino los tribunales laborales, civiles, penales que hay en todas y cada uno de las ciudades. Crear, suprimir empleos y dar pensiones, decretar honores, puede dar algún título, no puede dar título honorífico, no puede nombrar, no sé, a una persona que sea un título nobiliario, título de noble, eso no lo puede hacer, pero sí puede dar algún honor, incluso hasta puede dar alguna pensión particular a alguien que haya hecho algo por el país. Y conceder amnistía general. ¿Qué es una amnistía? Es dejar en libertad a presos. Esto es una atribución generales, porque después tenés los indultos y las amnistías del presidente de la nación, ¿no? 21. Y con este último artículo para el día de hoy, admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República y declarar el caso de proceder a una nueva elección. ¿Qué significa esto? El presidente renuncia y es el Poder Legislativo el que le acepta o no la renuncia. Y en el caso de que proceda, que dé cuenta de que no, el presidente y el vicepresidente renuncien ambos, puede convocar a elecciones nuevamente para elegir nuevos presidentes y vicepresidentes. Bien. Hoy, ni bien arrancamos, alguien me preguntó si trabajan los diputados. Y la verdad es que hay muchas cosas para hacer en este país. Hay tantos diputados de acuerdo a los electores de cada provincia. La provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados, 70 representantes de la provincia de Buenos Aires. Y los senadores son 3 por provincia. Todos estos... lo que ocurre es que tienen funciones de legislar para todo el país. Y es muy importante este artículo que habla de la equidad, de que el país no se reduce a la capital federal y al conurbano bonaerense. El país va desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde la cordillera hasta nuestro océano. Entonces, todos y cada una de esas provincias deben crecer de manera armónica, porque si no se generan grandes desigualdades, no solo en el interior de las provincias, sino entre provincias. Por lo tanto, necesitamos una ley de coparticipación federal de manera inmediata, en donde quede clarísimo cuánto le debería corresponder de coparticipación a cada una de las provincias. Y como país solidario, tenemos que pensar fundamentalmente en aquellas provincias que tienen pocos recursos o no tienen recursos casi y que están en enorme desigualdad y en enorme pobreza. Estas provincias, sin ninguna duda, tienen que ver con las provincias de Misiones, de Formosa, de Chaco, de Santiago del Estero. Por lo tanto, si de verdad creemos que somos federales, bueno, tenemos que mirar un poquitito más a nuestro norte argentino. Y con esto terminamos en esta reunión que se llama La Constitución Toma Mate. Gracias por estar. Y gracias por seguir cada uno de los artículos y darte cuenta que tomar un mate con la Constitución es necesario para que seas todos los días mejor ciudadano. Nos vemos la próxima.